Pues antes que nada, antes que comenzar, quisiera agradecerles a ustedes, a Clic Mayores, por la invitación para hablar de un tema que de pronto no se toca o cuesta mucho trabajo, ¿no? Como bien decías, puede generar polémica, genera mucho tabú, en muchas ocasiones miedos, eh, etcétera, ¿no? Muchas cuestiones alrededor de este tema, pero que también es importante y que forma parte de la vida de todos los seres humanos. Y haciendo este enlace justo con la tecnología, vemos cómo ha sido un medio para favorecer en muchos casos estos vínculos, estas relaciones y estas conexiones con otras personas en otros lugares. Entonces, bueno, yo como ya me presentó Virginia y Kim, soy de México, ¿sí? Vivo en Querétaro y durante más de 20 años he trabajado en la psicología, en la consultoría privada, y es justamente en el consultorio en donde empiezo a notar que el tema de la sexualidad es uno de los temas que siempre acompañan al ser humano, ¿no? Generalmente hablamos de estos temas de pronto como algo muy privado, como algo muy íntimo, y la terapia nos permite justamente, o el consultorio nos permite ese espacio de hablar de esos temas. A partir de ahí es donde para mí surge mucho esta inquietud de investigar acerca de la sexualidad, acerca de los vínculos afectivos y la importancia que tienen para todo ser humano. Y bueno, a partir de ahí entonces también con estas investigaciones surge el tema en las personas mayores. Para nosotros a lo mejor los que nos dedicamos a la psicología es algún tema con el que trabajamos frecuentemente y que no estamos tan ajenos de que es una necesidad, que es algo que acompaña, una actividad que acompaña a todos los seres humanos a lo largo de toda la vida, en todas las edades, pero que esta actividad va sufriendo cambios, transformaciones, adaptaciones, etcétera. A veces el tabú de hablarlo tiene que ver más con cuestiones sociales, religiosas, políticas, que corresponden a toda una época. Pero bueno, ya lo vamos a ir mencionando en esta presentación. Y también quisiera aclarar que en el tema de sexualidad no se trata de imponer una forma o un estilo, ¿no? De cómo debe de ser, de qué está bien, de qué está mal. Ahorita que hablemos justamente, y cuando hablamos de sexualidad, nos damos cuenta que la sexualidad que es algo que tiene una percepción, que tenemos de ella una percepción muy personal también, y que eso no está acompañada de muchos valores que se van construyendo a lo largo de la vida, que tienen que ver con nuestra historia de vida, con nuestra educación, con nuestra formación, etcétera. Entonces, hablar de sexualidad implica también romper a veces con estos tabús, con estos miedos de hablarlos, pero también es importante aceptar que para cada uno de nosotros la sexualidad es algo muy subjetivo, es algo muy personal, y que en muchas ocasiones está permeado por muchas situaciones externas y personales a lo largo de la vida. Comenzamos con esta charla y el rol que tiene la tecnología en los vínculos afectivos y en la sexualidad, ¿sí? Para las personas mayores en específico. Entonces, bueno, si me permites la siguiente imagen, quisiera que podamos también entender que como seres humanos nosotros tenemos muchas necesidades, tenemos varias necesidades que son básicas para que nosotros podamos sentirnos autorrealizados, que podamos sentirnos que estamos trabajando en esta realización, en nuestra vida, etcétera. Y bueno, creo que muchos de nosotros conocemos ya esta pirámide que se ha manejado durante muchos años de este psicólogo Abraham Maslow, que nos habla de que hay necesidades básicas a lo largo de la vida, y la pone en forma de pirámide porque él nos habla de que van teniendo ciertas jerarquías de importancia. Entonces, si nosotros vemos en una de estas franjas, vemos que una de las necesidades básicas que él menciona
tiene que ver con la afiliación, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con las amistades, con los afectos, con los vínculos? Pero también menciona la intimidad sexual. Entonces, desde ahí estamos viendo que es una cuestión que tiene que ver con una necesidad de siempre, ¿no? Que se va modificando a lo largo y que va a lo largo de la vida y que va teniendo formas de manifestación distinta dependiendo de las épocas y de la edad. Eso sí, eso va cambiando, eso es distinto, pero que es inherente al ser humano, esta necesidad del contacto con el otro, las sensaciones de placer, las sensaciones de goce, de intimidad, son inherentes al ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es una de las necesidades básicas, una de las preguntas que me surgen es ¿por qué tendría que desaparecer en algún momento de nuestra vida? Entonces, a partir de esto, sí, creo que podemos de alguna forma entender que hay muchas necesidades, que obviamente también esta cuestión de la afectividad, de la relación íntima con otra persona, tiene que ver con poder cumplir o tener cubiertas otras necesidades que también son básicas, ¿no? Estamos hablando de las necesidades fisiológicas, de alimentarnos, de poder respirar, ¿sí? De todas esas que son fisiológicas y que son básicas, pero que también tenemos que tener cubiertas necesidades que tienen que ver con la seguridad, ¿sí? Con el tener el acceso a un trabajo que nos permita alimentarnos, que tengamos salud, que tengamos recursos familiares, seguridad física, ropa, alimento, etcétera. Entonces, en esta pirámide, como vemos, cada necesidad va cubriendo o va teniendo una jerarquía, pero que a lo largo, si nosotros lo vemos de una manera complementaria, no podemos aislar una necesidad de la otra. Lo ideal sería poder cubrir todas estas necesidades y entre ellas, como decimos, está la sexualidad, la afectividad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? ¿Sí? Eso es un concepto muy amplio, como decía, muy personal también, porque les aseguro que ahorita que yo menciono sexualidad, si bien podemos tener todos una idea general de a qué me puedo estar refiriendo, tiene una percepción muy personal. Cada uno de ustedes estará imaginando cosas distintas al momento de ver esta palabra, ¿no? Para muchos lo estarán ligando con su pareja, con el matrimonio, para otros con soledad, para otros con sensaciones, con olores, con el cuerpo, con la imagen. Entonces, es un concepto realmente que abarca muchas cuestiones, pues tiene muchas vertientes y muchos ángulos desde donde lo podemos abarcar, ¿no? En este caso, quisiera como acotarla un poco a lo que vamos a hablar de este tema para que podamos de alguna manera como unificar un poco hacia dónde quiero encaminar la charla. Entonces, cuando nosotros hablamos de sexualidad, como decía, bueno, podemos estar hablando de amor, de erotismo, de placer, de goce, del deseo, ¿sí? Cuerpo, emociones, mente. Hay muchas sensaciones, muchas palabras que se nos vienen ahora al mencionar sexualidad. Yo aquí pongo el erotismo porque es una parte, una función de la sexualidad, si es que lo podemos llamar así, que tiene mucho que ver con el cambio que vamos teniendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la edad. Nuestro cuerpo va cambiando, ¿sí? Y entonces, en las personas mayores, generalmente estamos o podemos hablar más de un erotismo, más que de una sexualidad genital, que es la que generalmente tenemos nosotros como referencia, ¿no? Entonces, en el erotismo, que si bien está a lo largo de toda la vida, en las personas, en la edad de la vejez, ¿sí? En esta etapa de la vejez, cobra un papel fundamental, porque al hablar nosotros de estos cambios físicos, fisiológicos, también tenemos que aceptar que la sexualidad se va transformando, que va cambiando y que muchas veces por situaciones de salud, de enfermedad, de ciertas condiciones físicas y además cambios hormonales, etcétera, no se puede ejercer la sexualidad de la misma manera que en otras épocas, pero de que se ejerce, ¿sí? Entonces, nada más que de pronto tenemos muy acotada, muy limitada el concepto de sexualidad
a la genitalidad. Entonces, por eso quizás asociamos que en una edad, en una etapa de la vejez, ya no hay el ejercicio de esta sexualidad, ¿no? Sin embargo, lo hay. Lo veremos a lo largo de la charla cómo tiene que ver con muchos fenómenos de adaptación, de transformación, de cambio y de asimilación de estos cambios, ¿sí? Y también, por supuesto, con otros factores que obedecen a cuestiones de salud, cuestiones sociales, cuestiones familiares, etcétera. Pero cuando hablamos de sexualidad, podemos, en este caso me gustaría referirme a todas estas cuestiones que están aquí. ¿Por qué menciono todo esto? Para que veamos que la sexualidad es un concepto que abarca muchas cuestiones, ¿sí? Y que también, como decía, y hago mucho hincapié en esto, tiene que ver con una percepción muy personal y muy subjetiva. Como mencionaba todo lo anterior, ¿sí? Al momento de nosotros hablar de sexualidad, también hablamos de que la sexualidad acompaña al hombre a las sociedades durante muchísimo tiempo, ¿sí? Ha tenido un rol importante en las vidas personales, en las vidas íntimas, en la vida social. Está permeada por cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas, y eso es lo que le va dando pauta a que tengamos o que nosotros vayamos construyendo una concepción, ¿sí?, propia de nuestra sexualidad y de cómo la estamos ejerciendo. En épocas anteriores, bueno, lo sabemos, de pronto la sexualidad ha sido reprimida, ha sido censurada en muchos sentidos, y eso también lo podemos ver en los medios, en las imágenes, etcétera. Y eso va conformando, como decíamos, en muchas ocasiones el cómo manifestamos o el cómo ejercemos esta sexualidad. En muchos casos está muy permeada por cuestiones religiosas, espirituales, por cuestiones sociales, ¿no?, o de cultura. Y ahí radica también una gran diferencia en el cómo ejercerla en un lugar o en otro lugar y dependiendo también de la época. Nosotros ahora con la sexualidad estamos en esta época de alguna manera constantemente bombardeados de imágenes, ¿sí? Y estas imágenes tienen que ver con situaciones de mucha índole. Entonces podemos hablar que la sexualidad no es solamente, y aquí como decía, tiene que ver con cuestiones personales. No vamos a hablar ni nos vamos a meter un poco en camisa de once varas hablando de temas éticos, morales y de otras cuestiones que son muy complejas. Estamos hablando de una realidad, ¿sí? Y existen diversas formas de vivir y de ejercer la sexualidad. Existe la sexualidad entre personas del mismo sexo, entre personas de diferentes edades, personas con capacidades distintas, que también existe, ¿sí? Que también de pronto anulamos esta capacidad de ejercer la sexualidad si se tiene una diferencia física o alguna situación compleja, ¿no? Entonces, vemos cómo en estas imágenes también hablamos de una sexualidad, de un erotismo que ha estado permeando el arte, los medios, las culturas, etcétera. Entonces, a partir de ahí, nosotros construimos lo que está, este concepto de lo que está bien o lo que está mal, lo que me puedo permitir en un ejercicio de esta sexualidad, ¿sí? Pero como decíamos, es algo inherente, está con nosotros, nos acompaña todo el tiempo. La sexualidad tiene varias dimensiones, ¿sí? Como lo he mencionado, tiene una dimensión psicológica, dimensión biológica y una dimensión social. Todo esto va permeando el hecho de cómo ejercemos esta sexualidad. Todo va modificando, ¿sí? No podemos negar que hay una base biológica, fisiológica, que es nuestros cuerpos, que tiene que ver, como decíamos, con estas transformaciones a lo largo de la vida. Por supuesto que va habiendo cambios. Generalmente se habla de pérdidas a lo largo de la vida, pérdidas por el envejecimiento, pérdidas por la vejez. A mí me gusta más hablar de cambios, de transformaciones, porque en realidad, ¿qué es lo que se pierde? Si nosotros
obviamente nos acatamos a un concepto de que la sexualidad solamente se ejerce en la juventud y que solamente corresponde a cuerpos jóvenes, firmes, etcétera, sí podemos caer mucho en esta trampa de llamarlo pérdida, ¿no? Pero en realidad lo que vamos viviendo es una transformación, es un cambio, y el poder aceptarlo y asimilarlo, este lenguaje desde este ángulo nos permite y permite a las personas mayores también asumir y ejercer esta sexualidad sin tanto censura, sin tanto miedo, ¿sí? Con otra sensibilidad, con otros permisos, si se quiere decir, ¿no? Entonces también hablemos de que está lo biológico. Hay una parte psicológica, ¿sí? Que tiene que ver con todo esto de qué nos gusta, qué no nos gusta. A uno les gusta una cosa, unos sienten placer de una forma, otros sienten desagrado hacia ciertas cosas, ¿no? Pero vamos formando también esta concepción psicológica. Ahora, la sexualidad a lo largo de toda la vida tiene este efecto de hacernos sentir mejor, una sensación de bienestar. Está muy asociada a la felicidad, tanto la sexualidad como el afecto. A veces lo mezclamos, ¿no? Y lo hablamos como si fueran algo mismo. Y eso también hay que romper con este tabú. Para muchos la sexualidad no va ligada al amor, no va ligada al matrimonio. La sexualidad tiene otras formas de ejercerse y no necesariamente es en pareja. Sin embargo, también hay estudios que nos muestran que cuando las personas están en pareja, cuando estamos en pareja y que es una pareja que realmente, una relación sana, un vínculo sano, bueno, todo esto correlaciona con una mejor salud, con una sensación de bienestar mucho más grande. Pero uno de los grandes retos incluso de las personas mayores es la soledad, la viudez, la pérdida de la pareja. Y nosotros asociamos el hecho de que no tienen o que no ejercen una sexualidad por la edad, ¿no? Por el ser personas mayores. Y no asociamos que muchas veces es porque no hay ya oportunidades, porque se pierden esta oportunidad de ejercerla. Pero vamos viendo cómo a lo largo de la vida también se puede ir adaptándose uno a estas circunstancias, a estos cambios, ¿no? Y bueno, la dimensión social es muy fuerte, la dimensión cultural. Hoy en día estamos frente a una gama de bombardeo de sexo, sexualidad, etcétera, en muchas ocasiones cayendo, ¿sí? En estos errores de a lo mejor objetivizar el cuerpo, el amor, etcétera. Al final de cuentas, recordemos que las sensaciones de sentirnos amados y queridos está durante toda nuestra vida y tiene mucho que ver con el cómo nos sentimos, con las cosas que nosotros creemos que podemos hacer. Si nosotros nos sentimos mal, solos, vacíos, etcétera, de alguna manera la capacidad, la posibilidad, las motivaciones para hacer cosas pueden disminuir, más allá de si es un amor romántico o un acompañamiento de otro tipo. Pero el hecho de sentirnos acompañados puede hacer una gran diferencia en nuestro estado de ánimo, y eso no excluye a las personas mayores. Por el contrario, ¿sí? Entonces tenemos que hablar también de estos temas porque es importante, están sucediendo, y hay un cambio también en los paradigmas sociales y culturales respecto a estos temas, y tenemos que conocerlos, tenemos que abrirnos a todas estas nuevas realidades. Entonces viene la pregunta, ¿amar y desear en la vejez se vale? ¿Se puede? Yo preguntaría, ¿y por qué no? ¿No? ¿Qué lo impediría? ¿Qué es lo que hace que sea imposible que las personas mayores vuelvan a amar y sigan deseando en la vejez, y también que necesiten o que tengan esa sensación de ser deseados por alguien? Pensemos en nosotros mismos. Nosotros, de alguna manera, si todo va bien, vamos a llegar a esa época y vamos a estar en esas etapas de la vejez. Como decíamos, es una etapa muy larga, es una etapa que nos depara muchos retos y muchos desafíos. Qué mejor, de alguna manera, que vivirlos
con una sensación de bienestar, con una sensación de ser amado, de ser deseado. Y esto implica también el poder adaptarnos, el saber que no necesariamente, o que la misma vida nos va llevando a circunstancias en las que probablemente tengamos que vivir solas. Aquí mencioné la palabra solas porque, como bien sabemos, las mujeres de alguna manera somos las que vivimos más. En este caso, entonces, se pierde la pareja, hay muchas situaciones de viudez y donde la mujer tiene que enfrentar muchos años todavía de su vida en una situación de soledad. Y debido a estos tabúes, a estos miedos, a estos paradigmas sociales, en muchos casos se le consigna a la mujer o se le obliga, entre comillas, a estar solas, ¿sí? Y muchas veces también vienen estos miedos de parte de la misma persona o de la familia. Los hijos, la gente alrededor empieza a tomar decisiones de si debe o no debe volver a enamorarse, si debe o no debe casarse. Si hablamos de la gente que está institucionalizada, también es otro tema que tiene muchos aristas desde donde tocarlo, porque en estas instituciones, cuando la gente tiene que recurrir a una casa de retiro, alguna situación donde tenga que ya no estar en su hogar, en estos lugares muchas veces no se permiten, ¿sí? Se les aísla o se les separa por hombres y mujeres, no se permiten estas relaciones cuando, les decía, está comprobado que correlaciona mucho con un estado de salud y de bienestar, no solamente físico, sino cognitivo también. Entonces son muchos temas que hay que giran alrededor de esto, pero por supuesto que se puede amar y se puede desear en la vejez hasta que la persona fallezca o que dejemos de vivir. Yo lo pongo mucho en esta pregunta hacia nosotros mismos. A mí me gustaría que decidieran por mí en esta etapa si puedo o no puedo amar, si puedo ejercer, si puedo sentir placer, si puedo sentir un goce. Creo que no, ninguno de nosotros nos gustaría que alguien tomara esas decisiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué pensar en que no existe estos sentimientos, estas emociones en esta etapa de la vida? Muchos de estos prejuicios o muchos de estos paradigmas acerca de si se puede o no se puede amar en la vejez, desear, ejercer una sexualidad, tiene mucho que ver con estas falsas creencias, ¿no? De que solamente la juventud es la etapa en donde se puede gozar, en donde se puede disfrutar, en donde se puede tener un placer, ¿sí? La cuestión física. Entonces, estas falsas creencias, de alguna manera, estos prejuicios limitan nuestra visión de que la vejez tiene también estas características y que también se pueden construir y que también se pueden aprender. Entonces, de alguna manera, hay una realidad que ha sido silenciada durante mucho tiempo, ¿no? Que las personas mayores gozan, disfrutan también, que también gozan y que por supuesto que también tienen esta necesidad de querer, de amar y que siguen siendo personas deseantes, ¿sí? Que los cuerpos obviamente se transforman, van cambiando, pero tenemos un bombardeo continuo de los medios, de la cultura en general, de que los cuerpos viejos, de alguna manera, no tienen ni no generan ni amor, ni deseo, ni sienten. Entonces, desde ahí podemos entender por qué mucho esta negación también hacia la sexualidad, hacia el erotismo. Y sí también nos vamos hacia la parte biológica, la parte social. Durante mucho tiempo la sexualidad estuvo centrada en la genitalidad, ¿sí? En la procreación, en el tener hijos. Entonces, para muchas de las mujeres, el hecho de decir, bueno, ya se cumplió con esa función que era tener hijos, entonces ya para qué, ¿no? ¿Para qué se sigue teniendo sexo? ¿Para qué se sigue teniendo relaciones sexuales, etcétera? Sí, tiene una finalidad. Entonces, al cumplir con esta finalidad, pareciera que eso queda censurado, queda terminado y entonces ya no hay esta necesidad de. Desde ahí vamos construyendo muchos prejuicios y muchas
ideas erróneas que pueden dañar realmente el poder ejercer con esta sexualidad y este erotismo en edades más avanzadas. Alrededor de estas cuestiones y del cuerpo de las personas mayores existen muchos viejismos, muchos prejuicios, y muchos edadismos, que son estos prejuicios acerca de la edad, acerca de los cuerpos. Los cuerpos, como decíamos, se van transformando y el tema de la sexualidad, el tema de los cuerpos envejecidos, de el amor en esta etapa, siempre ha sido sujeto a burlas, a bromas, que tiene que ver justamente con estos edadismos. Y no solamente en cuanto a la imagen, ¿no? Sino podemos hablar de muchos dichos populares que tienen estas falsas creencias sobre la vejez. Si bien este paradigma de la vejez también ha ido cambiando y también ha ido transformándose, el lenguaje muchas veces refleja estas realidades, las realidades de una época, pero no necesariamente son realidades ciertas, ¿sí? Entonces también hay estas frases que yo tomé aquí algunos ejemplos que nos hacen referencia a cómo con la edad ya no es como si todo fuera oscuro, todo fuera negro, ¿no? Y que no hay estas sensaciones placenteras. Entonces, y nosotros a veces seguimos de alguna manera dándole continuidad a estas creencias, repitiendo estas frases. Si bien están cambiando, creo que es importante que nosotros no caigamos también en estos edadismos, ¿no? Las personas mayores sienten, desean, aman, y si bien es un cuerpo distinto, ¿sí? Es un cuerpo que también puede asociarse con la belleza, ¿sí? Y no necesariamente con esa belleza de la juventud. Es un cuerpo transformado y eso no quiere decir que no sea bello. Si se fijan aquí, hay de hecho una de las frases, habla de vejez y belleza no andan juntas en una pieza. Desde ahí nos están anulando por completo. Y desde aquí viene mucho sufrimiento, incluso mucha limitación para que a veces las mujeres se permitan seguir manifestando esta energía sexual, ¿sí? Entonces, hay muchas personas, obviamente, en la vejez que no ejercen su sexualidad y tiene que ver por diversos factores, pero esta energía sexual a veces se ve disminuida por estas falsas creencias o esas falsas concepciones, porque las mismas personas lo van asumiendo como, no, esto está mal, esto es anormal, estoy enfermo por sentir todavía deseos, ¿no? Entonces, tengamos cuidado también en este manejo del lenguaje y de las imágenes. Entonces, hay muchos mitos y edadismos alrededor de la sexualidad, del placer, ¿sí? Entonces, como ya he venido mencionando a lo largo de la presentación, ¿sí? Para muchos se tiene esa creencia de que no es importante en la vejez, de que ya pasó una época, de que ya ejercieron esa sexualidad y entonces que ya no es posible en esa etapa, que ya no es normal. Incluso muchos lo asocian con que las personas estén enfermas, que sean enfermos mentales, ¿no? Porque podemos escuchar estas frases de viejo rabo verde, viejo verde, vieja calenturienta, etcétera, que son etiquetas que se les adjudican por el hecho de sentir todavía y tener ganas de estar con alguien. Entonces, en muchos casos, como decía, las mismas familias tienen muchos miedos. Hay personas que viudan a edad muy temprana y que los mismos hijos o el mismo entorno les niega esa posibilidad de volver a estar en pareja. Entonces, también aquí, obviamente, hay muchas cuestiones respecto a las parejas que se forman. No necesariamente son parejas de la misma edad, en donde el hombre y la mujer sean de la misma edad, sino que también ahora cada vez vemos más estas dinámicas de hombres mayores con personas más jóvenes o mujeres mayores con personas más jóvenes. Ahí, como decíamos, sin entrar en el dilema ni la discusión, pero están estas realidades también y están cambiando. Entonces, como decíamos, también las que están institucionalizadas, de pronto se les priva
de cumplir o de alguna manera de ver satisfecha esta necesidad básica de el sentir el contacto con el otro, de estar en contacto con la otra persona y de tener todavía, ejercer esta sexualidad. Se va haciendo una investigación cada vez más profunda acerca del papel, del rol de la sexualidad en el bienestar de las personas mayores. Y cada vez más está correlacionado con este concepto de calidad de vida, ¿sí? Y que esta calidad de vida también tiene que ver con esta vida, que esta vida sexual activa sea, que se pueda ejercer a lo largo de toda la vida. Entonces, es importante también darnos cuenta que esto está cambiando y que necesitamos hacer un cambio y que es beneficioso para las personas, ¿sí? Ya las personas mayores tienen que enfrentarse a muchas restricciones, a muchos estereotipos, a muchas limitaciones, como para que todavía vengamos nosotros a limitarlos en este sentido del amar, del afecto, de la sexualidad. Como decía, todo esto ha sido estudiado y podemos ver que tener una vida social activa tiene muchos beneficios. El bienestar, calidad de vida, quienes poseen un grupo de amigos con los cuales compartir y convivir, lo relacionan y manifiestan sentirse mucho más felices. Y esto también tiene un impacto en su autoestima, pero no nada más, como decía, en la parte física, en la parte de la imagen, sino que el tener estos vínculos afectivos, ejercer una sexualidad, también tiene que ver con estimular al cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro está constantemente estimulado y eso, como sabemos, correlaciona con evitar un deterioro cognitivo, ¿sí? Disminuye el estrés, prolonga el tiempo de vida y estamos hablando de no prolongarlo por prolongarlo, sino acompañado de una salud y de una calidad de vida. Y por supuesto no podemos dejar de lado esa sensación de sentirse plenos, de sentirse divertidos, de sentirse queridos. Entonces es parte, es fundamental para que nosotros podamos tener y llegar a proyectarnos en un envejecimiento activo y saludable. Hablando de todo esto, por supuesto que también nos enfrentamos a muchas limitaciones, ¿sí? Y una de esas, bueno, es la soledad, la falta de compañero, la falta de espacios en donde se puedan dar estos vínculos afectivos, estos vínculos sociales. Muchas veces también la falta de salud, ciertas dependencias, etcétera, no permiten que las personas puedan tener una vida social, a lo mejor como la quisieran, no pues les permite de alguna forma salir de casa, conocer a otras personas. Entonces, aquí algo que nos vino también a mostrar la pandemia, digamos, en muchos sentidos, es que la tecnología ha venido a cobrar un rol importantísimo en los vínculos sociales. Mucha gente realmente evitó el ser presa de enfermedades o de trastornos de tipo emocional gracias a la tecnología, a poder seguir estando en contacto con familiares, con amigos, a través de la tecnología, a través de en este caso, los teléfonos, las redes sociales, etcétera. Entonces, ahí podemos ver cómo el rol de todos estos medios, de toda esta tecnología, ha sido fundamental para muchas personas. En otros casos, por circunstancias, por limitantes también económicos, no todos tienen acceso a eso, pero generalmente hay alguien alrededor que está metido en esta, o que tiene acceso a estas redes. Entonces, esto ha ido creando una red de vínculos, de conexiones a nivel de personas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, a partir de esta tecnología empiezan, y además que hubo mucha gente que empezó a detectar y a escuchar estas necesidades de las personas mayores, y las mismas personas mayores empiezan a generar contenidos en las redes sociales, en internet, etcétera. Y entonces
surgen varios escenarios en donde la tecnología permite, ¿sí? Permite estas conexiones. Una de ellas han sido las aplicaciones para citas, ¿sí? De citas para personas mayores de 50 años o de 40 años. Generalmente empiezan también mucho en estas edades a haber muchos cambios y muchas transformaciones en la vida cotidiana, en las dinámicas familiares. Existen muchos divorcios, muchas separaciones. Entonces, de pronto las personas se encuentran en edades avanzadas en donde se encuentran solos y de pronto dicen, ¿y ahora dónde? ¿Dónde encuentro más personas de mi edad o que tengan mis mismos intereses, etcétera? Y como decíamos, esto es una necesidad, esta necesidad del afecto, del amor, de la compañía, es una necesidad que nos acompaña a lo largo de la vida y que a veces me cuesta trabajo entender la lógica de por qué desaparecerlo o esta necesidad tendría que desaparecer con la edad. Entonces, bueno, hoy en día existen miles de aplicaciones para encontrar pareja, ¿sí? Al hablar de miles, hablo de todas las edades. Y existe una gran cantidad de aplicaciones para encontrar pareja después de los 50 años. Y estas aplicaciones cada vez están teniendo modificaciones distintas a las aplicaciones en otras edades porque se están justamente enfocando en que las necesidades son otras, que la experiencia es otra, que la necesidad de conexión es desde otro nivel. Entonces puede haber aplicaciones en donde la gente sabe que solo va a charlar, que va a tener una conversación, porque créanme que hay personas tan solas, personas mayores tan solas, que ni siquiera tienen con quién charlar en el día a día, lo cual una aplicación de este tipo, una red social, permite eso, tan solo esa charla. En muchos casos viene también otra sección, digamos, de esas aplicaciones en donde les permite conocerse o en donde les permite establecer una relación más íntima, etcétera. Entonces, ahí vemos una de estas funciones de la tecnología. También ha tenido impacto, por ejemplo, como decíamos, en las redes sociales, y estamos hablando de Instagram, Facebook, que cada una de estas redes también ya empieza a tener esta utilidad, ¿no? El conectar a la gente, pero también a la gente mayor. Como les decía, bueno, y aquí hay un dato importante. A partir de la pandemia, ¿sí? El rastreador de datos Aptomía nos habla de que aumentó, ¿sí? Había 1.200.000 personas más que usaban las aplicaciones de citas que durante el año anterior. Esta cifra aumentó a partir de la pandemia, del confinamiento, de la cuarentena, en donde las personas tuvieron que confinarse, pero que no desapareció esta necesidad de estar en contacto con los otros. Entonces eso nos presenta una realidad realmente que está modificando, pero que además estas redes, estos vínculos están permitiendo tener y establecer nuevas dinámicas entre las personas. Aquí, por ejemplo, en estas aplicaciones y en esta tecnología podemos encontrar de todo, ¿no? Desde personas, hay aplicaciones ya incluso que están vinculando o que están que están hechas para encontrar parejas de ciertas características. Aquí, como decíamos, sin entrar en estas discusiones de si está bien o está mal, si es debido o indebido, existen ya varias aplicaciones para encontrar lo que se ha denominado como sugar daddies o sugar mommies, que quiere decir hombres mayores con cierto estatus económico y que salen con personas más jóvenes y mujeres mayores también con cierto acceso económico, etcétera, que también salen con personas más jóvenes. Entonces también estamos hablando que no importa a veces esta diferencia en las edades, ¿no? Pero ya existen este tipo de aplicaciones.
esta página web que se denomina OnlyFans, en donde el contenido generalmente y mayoritariamente tiene que ver con el sexo, con fetichismos, etcétera. Hoy en día también está estás generando una ventana para un sector de la población que son las personas mayores. Ahí vemos la fotografía de una mujer que está en el celular. Es una mujer de 72 años, si no me equivoco, que acaba de abrir su página de OnlyFans y donde ella muestra material de ella misma, de su cuerpo, haciendo referencia a cuestiones sexuales, sensuales, etcétera. Esto, como les decía, se puede abrir mucho debate a partir de esto, pero lo que nos está mostrando, como decíamos, es que está un sector, que este sector también es un consumidor de alguna forma de este contenido. Entonces, existen también, y algo que aumentó durante la pandemia fue el uso de los juguetes sexuales en línea y que también han sido para muchas personas que viven solas, para muchas personas que quieren reactivar, muchas parejas de personas mayores que quieren reactivar su sexualidad, que quieren darle un nuevo giro, ¿no?, a esta actividad, que recurren a los juguetes sexuales y que también hay un mercado de los juguetes sexuales enfocado para personas mayores, para las necesidades propias de las personas mayores. No porque sean distintas en el goce, que lo puedan disfrutar, sino que sabemos que hay cambios y hay transformaciones y que eso también requiere a veces de ciertos cambios en estos juguetes, ¿no?, por decirlo así. Entonces, bueno, también vemos cómo la tecnología ha permitido que cada vez haya más blogueros, ¿sí?, de personas mayores que tocan temas de las relaciones, de amor, de los vínculos, etcétera. Entonces, también ha sido algo que ha permitido la tecnología. Cada vez también hay personas mayores que se convierten en influencers, como decía Vicky, bueno, en que tienen millones de seguidores, y no nada más de edades mayores, sino que también se han convertido en influencers intergeneracionales, ¿no? La tecnología también ha permitido este contacto con este llamado actividad que es el sexting, que ocurre en todas las edades, pero que también en las personas mayores se ha visto que lo ejercen, que es el estarse mandando mensajes con contenido erótico, afectivo, sexual, imágenes de ellos mismos, y también ha permitido que vuelvan a conectar con esa parte de su cuerpo. A veces ha tenido que ver con aceptar, con esta percepción, esta autopercepción que ellos tienen, ha ido también mejorando y se ha ido trabajando a raíz de estas posibilidades. Ahora, la tecnología también ha tenido un papel bien importante en visualizar a las personas mayores, en visualizar estos temas. Ahí puse varias de las fotos de estas campañas que son recientes, recién salieron el año pasado en Reino Unido, y hablan justamente la campaña se llama Hablemos del goce del sexo en la vejez, y utilizan a un fotógrafo que decide tomar y mostrar, visualizar estas imágenes en donde las personas mayores gozan, ¿sí?, se aman, necesitan este contacto, y no estamos hablando solamente de personas del mismo género. Entonces, también, como decíamos, están visualizando una realidad, nos están cada vez también, de alguna manera, sensibilizando respecto a que los cuerpos cambian y a la aceptación, a la necesidad de adaptarse a estos cambios. Entonces, ha sido también muy importante. Muchas de estas campañas no serían posibles si no tuviéramos estas plataformas de hoy en día. Muchas marcas comerciales también están trabajando y están escuchando estas necesidades de las personas mayores. Y
por ejemplo, esta campaña de Adolfo Domínguez en donde utilizó modelos mayores para mostrar sus diseños, etcétera. Y bueno, como veíamos ahí, estas son algunas de las aplicaciones que trabajan con este sector o que están dirigidas a este sector de la población. El de Ten Love es una aplicación muy reciente hecha por dos jóvenes chilenos, bueno, me parece que ella es chilena y un argentino, en donde se dan cuenta de estas necesidades y hacen modificaciones de las aplicaciones de citas que venían ofreciendo estos servicios, pero ajustado justamente a una perspectiva, a un paradigma de la vejez muy diferente. Entonces, en poco tiempo han tenido millones de seguidores y, como decíamos, está cubriendo una necesidad real que no podemos hacernos de la vista gorda. Entonces, el rol, como vemos, de la tecnología ha sido muy importante, ha sido fundamental y tiene digamos, es muy importante cuando nosotros hablamos y queremos trabajar en esta nueva percepción de la vejez, en una vejez activa, en una vejez saludable. Entonces, no podemos dejar de lado toda esta cuestión afectiva y amorosa de las personas mayores. Muchas gracias. Entonces, en este caso, aquí algunas de las cifras, ¿sí? Acerca o de las noticias que cada vez están más presentes sobre este tema de la sexualidad. Y entonces, como decíamos, muchas personas mayores no ejercen su sexualidad o deciden no tener, bueno, más bien decidir. Creo que ahí el tema sería, no optan por tener una vida sexual, porque muchos de ellos han perdido a sus parejas y no saben cómo encontrar estos espacios, ¿no? En donde puedan ejercer este sexo y esta intimidad. Entonces, también, por supuesto, hay otras circunstancias por las que las personas mayores no ejercen su sexualidad. En muchas ocasiones, aquellas parejas que tienen muchos años y que han caído en cierta monotonía o un alejamiento de su pareja, también hace muy complejo que se pueda ejercer esta función, ¿no? Pero, vamos, también hay muchas veces en que la persona decide no tener relaciones o no ejercer esta actividad y lo deciden a veces con sus propias parejas. Y eso tampoco tiene nada de anormal, ¿no? Son decisiones que se van tomando en la vida. Lo importante sería que esas decisiones las tomaran a partir de una situación consciente, de un acuerdo, y no por la imposibilidad, no por los miedos, no por tabús, no porque se les impida, sino que sepan que tengan acceso cada vez más tanto a esta información como a espacios en donde la puedan ejercer, ¿sí? Como decíamos, bueno, el tema para hablar de la sexualidad es complejo en todas las edades, ¿sí? Entonces, también en la edad mayor, ¿sí? Para muchos de ellos, lo consideran que es algún tema muy complejo, que no es tan fácil hablar de ellos. Y eso obedece también a una educación, a una cultura en donde se ha reprimido esta actividad, por llamarlo así. ¿Okay? Entonces, bueno, en muchos casos también se ha asociado que la aparición de algunas enfermedades crónicas muchas veces ha tenido un origen en esta sensación de no tener una satisfacción sexual, de no sentirse acompañados, etcétera. Entonces, también, como decíamos del inicio, el ejercer su sexualidad, el sentirse amados, deseados, también correlaciona con esta protección, ¿no? hacia la salud física y salud mental. Entonces, para cerrar de alguna manera esto que ha sido un poquito correteado, pero que tiene muchos vertientes de dónde seguir hablando, creo que a lo que vamos y la conclusión de esta presentación
es que los hombres y las mujeres a lo largo de toda la vida tenemos esta necesidad de afecto, este deseo continúa, cambia, se modifica, se transforma, pero que continúa y que aquellos que manifiestan sentirse más a gusto, más pleno, más felices, ¿sí? También se ha estudiado que son aquellos que han tenido o que tienen una vida sexual activa a lo largo de su vida, a lo largo de la vida. Entonces, de pronto no dejemos estas cuestiones de lado, tratemos de anularlas porque son importantes, ¿sí? Y por supuesto, démosle siempre ese poder de decisión a las personas mayores sobre su propia vida. Aquí obviamente estamos hablando de personas saludables, con gente que tiene esa capacidad de decisión, pero las personas incluso que tienen también demencia, que tienen alguna situación en particular de salud, también desean, también sienten, también aman. Entonces son situaciones complejas que hay que resolver, pero que está ahí, que ese deseo continúa, está. Y por último, Vicky, si me permites la última diapositiva, tenemos que nosotros hablar desde desde otro paradigma. Estamos generando, estamos viendo nuevas realidades. Y eso también implica un nuevo lenguaje, hacer transformaciones y cambios en todos aspectos, tanto en el lenguaje como en la forma en la que nosotros vemos y vivimos la vejez, porque recordemos que todos en algún momento vamos para allá. Entonces, es construir esa nueva vejez, esa nueva realidad desde un paradigma distinto, que nos haga realmente sentirnos vivos, plenos. Y bueno, con esto quisiera terminar, ¿no? Ejerzamos y tengamos estas ganas, este amor por el otro, y cuando haya esta complejidad de relacionarnos, creemos también, busquemos esos espacios, generemos estos espacios y la tecnología en ese sentido ha desempeñado un rol fundamental. Es un nuevo cambio, son nuevas oportunidades y bueno, pues les agradezco mucho el espacio. Si existe alguna duda o quisieran tener acceso a más información o algunos de los datos que yo proporciono en las diapositivas, me parece que en el chat se manejarán estas inquietudes. Les agradezco mucho y bueno, que sigan aprendiendo y que sigamos aprendiendo todos de todos. Voy a compartir los contactos de la psicóloga clínica Abigail Sosa. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene especialidad en sexualidades humanas. Es maestranda en gerontología social y como ustedes ya verán en este momento, las redes sociales de ella en Instagram le pueden ubicar como @abiga.sosa o si desean escribirle un correo, pueden hacerlo a abiga-sosa-m@hotmail.com.